Sintonizas Guapa, La Poderosa. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón. Lléname de tu presencia, cólmame de bendición. Hermanos, y después nos quieren decir que los pioneros eran trinitarios. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Restaurando la Verdad Presente. En esta mañana me acompaña el hermano David Medina y les habla para ustedes Jeffrey Mercado. En esta mañana vamos a estar continuando con el tema ¿Quién realmente adoramos? O sea que hoy es parte 3. Y no voy a hacer mucho resumen acerca del tema. Los 2 programas pasados están en YouTube. Si se los perdió, pues búsquenlos en YouTube bajo el tema de ¿Quién realmente adoramos? Así que le vamos a estar pidiendo a David que nos lleve rápidamente al trono de la gracia para entrar en el tema. Amantísimo Rey del universo, oh Dios nuestro, Dios único, en esta mañana acudimos ante su presencia a través de los méritos de su Hijo, Jesús de Nazaret, nuestro amante Salvador y nuestro intercesor. Sí, Padre. En esta mañana solicitamos que a través de sus méritos descienda espíritu de santidad sobre nosotros en esta mañana, nos colme, Padre, de sabiduría, nos colme de dominio propio y que podamos, Amén, Padre, presentar este mensaje en su espíritu y que también llene a los hermanos y a los amigos oyentes en esta mañana para que puedan, Padre, captar la verdad de su santa palabra. Amén. En el nombre y por los méritos de su Hijo, Jesús de Nazaret, pedimos estas cosas, oh Padre. Así sea. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, queremos saludar a esos hermanos que fueron bautizados ayer en el nombre de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Queremos enviarle un caluroso saludo y le pedimos, hermanos, que los mantengan a estos hermanos en oración para que el Señor pueda enviar su Espíritu en ellos para que puedan vivir a la altura de la ley y que los pueda usar poderosamente para compartir el último mensaje de misericordia a este mundo que perece. Antes de entrar en el tema, quiero hacer mención brevemente, unos minutitos. Comenzando esta semana que acaba de pasar, salió una noticia muy interesante donde el obispo de Roma estaba pidiendo que las personas que habían sido o que tenían cenizas de algún ser querido que había sido cremado, pues que fuera llevado a algún lugar sagrado de los católicos y que no se hizo una prohibición que no podían mantener esas cenizas en sus hogares. Me llamó la atención que cuando esta noticia salió a través de diferentes estaciones radiales y por diferentes canales de televisión, salieron personas tratando de explicar el porqué de esto y otras personas justificando lo que decía el obispo de Roma. De verdad, no escuché a nadie decir la verdad y por eso voy a tomar estos minutitos. La razón
de tener restos de muertos, usted no lo va a encontrar en las Sagradas Escrituras, en lugares sagrados. No lo va a encontrar en la Escritura. Si usted mira en el santuario terrenal, si mira en el primer templo de los judíos, el que construyó Salomón, en el segundo templo, nada que ver con cadáveres, nada que ver con cadáveres, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios vivo. Él tiene que ver con la vida, no con la muerte. Ahora, la religión católica es realmente el paganismo cristianizado, no son realmente cristianos. Entonces, para buscar la verdad acerca de eso, no lo puede hacer en la Biblia, tiene que irse al paganismo o al ocultismo, y ahí va a buscar la verdadera razón por qué eso es necesario. Y recuerden que la gracia papal termina en unas cuantas semanas, y es bien significativo para ellos que esto entonces se lleve a cabo, porque ellos tienen en sus catedrales muchas reliquias, muchos huesos de muertos y todo este tipo de cosas, porque en el ocultismo eso se utiliza para concentrar las energías del enemigo. Entonces se concentra la hueste angelical caída, y para las próximas cosas que ellos tienen en mente implementar, pues es necesario entonces que ellos, ¿cómo diríamos? Que ellos entraran en esa concentración del poder del mal. Esa es la verdadera razón. Si usted busca las catedrales en Europa, en los sótanos va a encontrar los huesos de todas las personas, los 50 millones que ellos martirizaron porque no se ajustaban a las doctrinas falsas y paganas de ellos, que ellos mataron en la hoguera y de otras maneras, pues los va a encontrar en los sótanos de esos templos. Y hoy le van a decir que es que la gente quería enviar esos huesos o enterrarlos ahí. Pero si usted se fija, ellos nunca hacen lo que el pueblo pide. Ellos son dictatoriales. Eso es lo que presenta la historia. Bien, eso cubre esa noticia. Ahora vamos a entrar al tema de hoy. Y a manera de introducción, les recuerdo la cita que habíamos estado mencionando en los programas anteriores de Elena White, que se encuentra en Cada Día con Dios, en la página 126, párrafo 2. Esa cita es originalmente de la carta 42 del 29 de abril del 1910. Esa cita decía: el hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Y como ya habían escuchado en los programas anteriores, eso se está dando actualmente entre los trinitarios, inclusive los adventistas que son trinitarios. Mencionamos algunos pastores y teólogos que están enseñando que realmente Cristo no es literalmente el Hijo de Dios. También pues que hay personas que le restan mérito a lo que estamos mencionando, como que esto no tiene importancia lo que estamos diciendo. Pero nosotros señalamos que eso fue precisamente lo que el Padre le reveló a Pedro cuando Cristo le preguntó: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Esa fue la respuesta que el Padre le reveló a Pedro. Entonces, podemos ver entonces que hay dos bandos. Hay un bando que lucha con esa verdad, lo trata de ocultar, decir que no es cierto, o sencillamente dicen que es metafórico. Obviamente porque los tienen en doctrinas falsas, como que hay tres seres y que los tres son coiguales y coeternos. Pues vamos a ver entonces ahora en el programa de hoy algunos de esos dos bandos, o las cosas que esos dos bandos presentan, y vamos a presentar también la importancia de esa verdad bíblica. Vamos a comenzar entonces. ¿Cuál fue el hecho que el enemigo puso en duda? Y aquí nos estamos refiriendo a cuando Cristo estuvo en el desierto y fue tentado por el enemigo. Mateo 4:3 dice: y llegándose a él el tentador, dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Ok, ahí podemos ver que en la primera tentación del maestro, el enemigo utilizó eso
para tratar de hacer caer al maestro. Le presentó, si tú eres el Hijo de Dios. Lo puso en duda. En la segunda tentación, en Mateos 4:6. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, échate de aquí a abajo. Porque escrito está que a sus ángeles te encargará y te alzarán en sus manos para que tu pie nunca tropiece contra una piedra. Ahí podemos ver que en la segunda tentación hizo exactamente lo mismo. Puso en tela de juicio si Cristo realmente era el Hijo de Dios. Entonces ahora vamos a ver unos versículos porque mencionamos en el programa pasado que esa verdad fue la que llevó precisamente a Cristo a su muerte. Por esa razón los judíos lo mataron, porque él manifestó, él afirmó que esa era esa verdad. Ahora vamos a ver unos versículos de personas que estaban imbuidos por el espíritu, pero el espíritu del enemigo. Y los que pasaban le injuriaban meneando sus cabezas. Versículo 40. Esto es Mateo 27, 39 al 40. Versículo 40 dice, y diciendo, tú, el que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Ok, ahí podemos ver que aun cuando el maestro estaba pendiendo de la cruz, el enemigo utilizó a sus instrumentos para hacerle la misma tentación que había hecho en el desierto. Y en Mateo 27:43 dice, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y iba a hacer una pequeña intervención. Lo interesante de estas afirmaciones de estas personas y del enemigo mismo, que utilizó el mismo sistema con Eva, que le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol que está en el huerto. O sea, él empieza sembrando una duda que eso es una verdad incuestionable. Ahí no hay que decir nada, no hay que añadir nada. El mismo maestro no añadió nada. Exacto. Trata de poner en tela de juicio lo que Dios ha declarado. Entonces, vamos a ver, ahí pudimos ver lo que hizo el enemigo. Mencionamos que esto se logra en el trinitarismo. Los que creen en la Trinidad niegan que Cristo es el Hijo de Dios porque dicen que Él es coeterno y coigual, que el Padre y el Espíritu Santo los presentan como 3 personas. Ahora vamos a ver qué verdad brota de los labios de personas o seres que tuvieron que ver con el Maestro cuando Él estuvo aquí en la tierra. ¿Qué afirmaron los que trataron con Cristo? En Juan 1:49, respondiendo Natanael, y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando Natanael tuvo esa experiencia con el Maestro, cuando lo conoció al principio, que el Maestro le dijo cosas que él había visto a Natanael hacer y le había dicho cómo era él se dio cuenta innegablemente que ese era realmente el Hijo de Dios. En Mateo 33, nos dice, entonces los que estaban en la nave vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿De qué suceso estaba hablando ahí? Cuando la tormenta estaba a punto de hundir el barco. Exacto. Y nuestro maestro se levantó y reprendió los vientos. Y ahí eso fue ese hecho tan maravilloso. ¿Qué hombre podía hacer eso? Solamente el Hijo de Dios. Y brotó entonces de los labios de esos que lo acompañaban, verdaderamente tú eres Hijo de Dios, el Hijo de Dios. En Juan 11:27 dice, ella le dice, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Todas las personas que estaban relacionadas con el Maestro, de una manera u otra, se daban cuenta que verdaderamente Él era el Hijo de Dios.
En Lucas 4:41, y salían también demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mas él reprendiéndoles no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Esto es bien interesante porque aquí aún los demonios que salían de los endemoniados daban fe de que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Tremendo que cuando él los sacaba, cuando él libertaba a esos endemoniados, los demonios salían y decían esa verdad. Y hoy tenemos dirigentes, o no dirigentes, vamos a decir los trinitarios, diciendo lo contrario a lo que Cristo mismo afirmó, que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Hasta los demonios lo reconocieron. En Mateo 27:54, aun cuando el Maestro murió, hubo personas que reconocieron que Él era el Hijo de Dios. En Mateo 27:54 dice, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente el Hijo de Dios era este. Amén. Bien interesante. Ahí podemos ver... Ajá, ¿no? ¿Qué querías comentar? Y si importante es el testimonio de los seguidores de nuestro Maestro, más importante es el testimonio del Padre. Amén. Y el Padre dio testimonio acerca de Jesucristo, que Él es Hijo de Dios. Y esto lo podemos ver en Marcos 1:11, que dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Y Marcos 9:7 dice, y vino una nube que los asombró, y una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Esa es la voz del Padre, declarando que Jesús es su Hijo. Eso fue hasta más importante, porque el mismo Padre, tanto en su bautismo como en el monte de la transfiguración, mencionó esa gran verdad que hoy están echando por tierra. El mismo fundamento de la religión o de la fe cristiana. Tremendo. ¿Cuál es la gran importancia de esta gran verdad? Es, exacto, porque nos han dicho, pero hermano, ¿cuál es la importancia de eso? Bueno, tenía que ser importante si lo mencionó, si Dios permitió que se escuchara su voz, tanto en el bautismo como en el monte de la transfiguración. Si se lo reveló a Pedro, tenía que ser sumamente importante. Hoy día están diciendo que eso no es así. Están diciendo, pues, mira, son tres personas coiguales, coeternas. Realmente Él no es el Hijo de Dios. Y el Padre no es realmente su Padre, porque los tres son coeternos y coiguales. Esos son meros títulos. Y le restan importancia a ese hecho. Ahora, interesante que el versículo más conocido de las Sagradas Escrituras, este es el que conoce todo el mundo, hasta Stone Cold. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, esta es la importancia, mi querido hermano, no perezca, mas tenga vida eterna. O sea, los que van a tener, los que no van a perecer, los que van a tener vida eterna, son los que creen en esa verdad. Son los que creen en esa verdad. Esa verdad es vida. Eso es así. Este es el fundamento del creyente. Ahora, si vamos a, porque eso lo vemos así por encima y podemos decir, ya, no le veo importancia. Si vamos a Primera de Juan 5:5, a lo mejor aquí vamos a poder ver un poquito más la importancia de ese versículo. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la importancia de esa creencia, mi hermano.
los que vencen al mundo son los que creen en esa hermosa verdad. Y quiero leerle del libro de Judas, el versículo 24. El libro de Judas solo tiene un capítulo, que está justamente antes del libro de Apocalipsis. Y el penúltimo versículo, el 24, dice de la siguiente manera. Dice: aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Una ese versículo con primera de Juan 5:5 y entonces va a poder entender cuál es la importancia de esa gran verdad que hoy están negando. Ahí pudo ver los dos bandos, lo que estaba diciendo, lo que estaba presentando el Padre, el Hijo, lo que estaban afirmando los seguidores de Cristo, versus los que están siendo influenciados por el enemigo y la hueste angelical caída. Dos bandos. Unos aceptan totalmente que Él es el verdadero, literal Hijo de Dios, y el otro bando lo niega en su totalidad. Porque como había dicho la sierva del Señor, el hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué podemos concluir con eso? Pues mis queridos hermanos, los trinitarios, incluyendo a los adventistas trinitarios, que entran con juegos de palabras para decir que ellos no creen en la Trinidad católica, que ellos creen en la deidad. Entran en este juego de palabras cuando, si usted va a todos los documentos de la denominación, que son en inglés, va a ver que toda la documentación dice Trinity, no dice deidad. Se está refiriendo a tres divinas personas, como usted escuchó ahorita. Ellos dicen que son tres seres, contrario a lo que presenta la Escritura, porque en un versículo dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos dicen hay tres personas. Ellos escuchan el Espíritu de Dios, ahí hay una tercera persona. Eso no es, están torciendo la Escritura. Estas personas que entonces niegan que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios, que es el literal Hijo de Dios, y que predican, muchos de estos están predicando también, escuchen esto, mis queridos hermanos, muchas de estas personas también están enseñando que van a seguir pecando hasta que Cristo venga. Los que enseñan tal cosa se van a perder. Si ellos tienen esa mentalidad que van a seguir pecando y en efecto siguen pecando hasta que Jesús venga en las nubes de los cielos, eso es tremendo, se van a perder. Estas personas, por ende, que están enseñando estas doctrinas romanas y estos falsos conceptos, estas mentiras, como de seguir pecando hasta que Cristo venga y esperar ser salvo, pues obviamente son personas que no pueden llevar a cabo el último mensaje de misericordia. No pueden ser utilizados por el Espíritu de Dios, porque ellos están enseñando que el Espíritu de Dios es otro. No es el mismo, es otra persona. Es otro ser y no es Cristo otro mismo. Ser, exacto. Si tú mencionas, como al principio canté la primera estrofa del himno 187, si tú mencionas Espíritu de Cristo, ellos entienden una tercera persona. No entienden que Dios y que Cristo, que Dios el Padre y que Cristo su Hijo, tienen el poder de enviar su omnipresencia o su Espíritu. Los ven al Padre y al Hijo como si fueran o tuvieran la limitación de los seres humanos, que somos. No podemos hacer eso. Nosotros no podemos enviar nuestro Espíritu. Omnipresente. Exacto. Pues entonces, ni todopoderoso. Ellos ven a través de la limitación del hombre
Como si el Creador también tuviera esa limitación y no pueden entender lo que dice en efecto el texto. Cuando dice... Porque eso también viene del paganismo. El paganismo ponía características... de los hombres a los dioses. De los hombres a los dioses. Exacto. Se proyectaban en los dioses. Y en esta creencia es exactamente lo mismo. Piensan que el Dios todopoderoso de la Escritura no puede. Si está en el santuario celestial, pues mira, no puede estar aquí. Y eso es definitivamente pensar con una mente limitada, una mente miope. Definitivamente no podrán entonces llegar a la altura del carácter de Cristo y no podrán vivir a la altura de la ley de Dios. Así que esa es la gran importancia. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora les quiero mencionar algo, mis queridos hermanos. Mañana el mundo está celebrando Halloween. Nosotros les exhortamos que no tengan nada que ver con esa celebración pagana. Eso es un culto a la muerte. De la misma manera que los restos humanos en el templo de Dios no tienen nada que ver, pues mira, porque Dios es vida, pues este es un culto a la muerte. Los que son seguidores del único Dios verdadero no pueden participar de esto. Mira, en ese culto de la muerte, ellos idolatran el imperio de la muerte y la maldad. Ahí se promueve el miedo y el terror. Por eso en este tiempo, para esta época, hoy usted escuchó los embajadores del error metiéndole miedo a los cristianos, diciéndole: cometiste el pecado imperdonable, blasfemaste contra el Espíritu Santo. Yo me imagino que están diciendo eso porque es Halloween y como en esta época los del mundo les gusta meter miedo, pues ellos están metiendo ese miedo. Para el programa del próximo domingo, nosotros, y les dejo saber, ellos dicen eso para mantener a la gente aferrada con miedo, como hacía Roma, en la doctrina falsa de la Trinidad. Obviamente eso es una superstición. Pero en el programa del próximo domingo vamos a estar hablando precisamente acerca del pecado imperdonable y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí vamos a disipar el error como la luz disipa las tinieblas. Así que mis hermanos, no se pierda el próximo programa. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y David Medina. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.